las cadenas respiratorias. La primera pregunta, ¿será que se da en el citoplasma de la célula? Se da en la mitocondria. ¿En qué parte de la mitocondria? Porque la mitocondria tiene membrana externa, interna y matriz mitocondrial. En la membrana interna de la mitocondria. ¿Qué es lo que contiene esta cadena respiratoria? ¿Cómo se define la cadena respiratoria? La cadena respiratoria es una secuencia de reacciones de óxido-reducción química y biológica que se dan a lo largo de 4 complejos, donde el producto final es agua. Entonces, ¿qué es la cadena respiratoria? Es una secuencia de reacciones de oxidación y reducción química y biológica, donde el producto final es agua. ¿Muy bien? Esta cadena respiratoria tiene la característica de tener en sí, tiene como parte de su estructura, tiene una serie de enzimas y coenzimas, enzimas que pertenecen a la categoría de enzimas óxido-reductasa. Bien, ¿cómo actúan estas enzimas óxido-reductasa? Fíjense, ¿se acuerdan lo que le dije? Agente oxidante y agente reductor. Agente oxidante es el que se reduce y agente reductor es el que se oxida. Entonces, cuando yo tengo una reacción redox, tengo agente oxidante y agente reductor. O dicho de otra manera, entre uno que se oxida y uno que se reduce. Si nosotros fijamos ahí hay una secuencia de reacciones óxido-reducción de tipo biológica. ¿Qué era oxidación biológica? Sustracción de hidrógeno. Y reducción, ganancia de hidrógeno. Y lo químico, oxidación, pérdida de electrones, reducción, ganancia de electrones. Muy bien. Fíjense ahí hay un compuesto oxidado, reducido, toda una secuencia que finalmente llega para interaccionar con el oxígeno y dar como producto final el agua. Distintas formas, dice, en que la célula puede transferir electrones. ¿Por qué hablamos de electrones? Hablamos de electrones porque hemos dicho que en la cadena respiratoria hay oxidaciones y reducciones químicas y biológicas. Químico es pérdida de electrones. Cuando el hierro pasa de 3 a 2, lo hace porque ganó un electrón. Hay una transferencia de electrones. Ahora dice transferencia de un átomo de hidrógeno. Muy bien, estamos hablando ahora de una reducción a una oxidación biológica, donde participan protones y participan electrones. Transferencia de un hidruro, como le dicen, es decir, ¿se acuerdan que los NAD tenían la característica de ser coenzimas, ayudadoras de la deshidrogenasa? Entonces, ¿qué hace este NAD? Quita hidrógeno al sustrato. Las deshidrogenasas que hacen quitan hidrógeno. Entonces los NAD o nicotinamida de dinucleótidos son ayudadores de esa actividad. Entonces le van a quitar un hidrógeno y el otro lo van a liberar. Esta es una reacción de oxidación y o una reacción podría ser redox, pero de tipo biológica, porque yo estoy quitando hidrógeno, pasando de una sustancia reducida a una sustancia oxidada. Está claro lo biológico y lo químico, porque si no, no vamos a entender la cadena respiratoria. Y bueno, ya aquí transferencia de electrones desde una sustancia de tipo orgánica y finalmente añadimos con reacción con el oxígeno, un hidroxígeno. Pero las más características, las que vamos a ver en la cadena respiratoria, esta y esta. ¿Está bien? Esas tres.
Entonces, las enzimas que participan en los procesos redox son las deshidrogenasas, las que participan o ayudan con la nicotinamida de nicotinamida y las que dependen de la cabina de nicotinamida. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vías metabólicas desprenden ayudan con los ayudadores NAD, fosforilado, etc. Ayudan a procesos de deshidrogenación y estos se convierten en equivalentes reductores que caen a la cadena respiratoria cuyo producto final es el oxígeno. ¿Qué son los equivalentes de reducción? Los equivalentes de reducción son NAD hidrogenado, NAD fosforilado hidrogenado, FMN hidrogenado, FAD hidrogenado. Repito, ¿qué son los equivalentes de reducción? Los equivalentes de reducción son las coenzimas hidrogenadas. Por ejemplo, ahí está. Esto es un equivalente de reducción, NAD hidrogenado. NAD fosforilado hidrogenado es un equivalente de reducción. El FMN o flavín-mononucleótido hidrogenado es también otro equivalente de reducción. ¿Por qué se conocen como equivalente de reducción? Hagan de cuenta que son como cheques. Si el ATP es la energía y el ATP es la plata constante y sonante, los NAD hidrogenados, FAD hidrogenados son como cheques. Son los generadores de moléculas de ATP. ¿Usted qué hace con el cheque? Tiene que ir al banco, donde hay cajeros que van a hacer la transferencia del cheque al dinero constante y sonante. Bueno, los NAD son los cheques. ¿A dónde caen? A la cadena respiratoria. ¿Quiénes son los cajeros? Los complejos que vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Y finalmente, eso acoplado a la fosforilación oxidativa, salen las moléculas de ATP. ¿Sí? Muy bien, ahí tenemos reacciones de oxidorreducción, una deshidrogenación donde la nicotinamida de nitronucleótido va de un sustrato reducido a un sustrato oxidado y ellos salen como equivalentes reductores. Estos equivalentes reductores son, fíjense, dice estos equivalentes reductores o estas coenzimas van que alimentan a la cadena respiratoria que va a generarse o va a acoplarse por la fosforilación oxidativa. Otro nuevo, sustratos oxidados, vienen las deshidrogenasas ayudados por sus coenzimas. ¿Cuáles son las coenzimas? Nicotinamida de nitronucleótido, etcétera, salen como equivalentes reductores. Y las deshidrogenasas, obviamente, que son enzimas específicas. Y ahí tenemos las dos tipos de coenzimas que ayudan en los procesos. La diferencia está en la siguiente. El NAD, es capaz de participar en procesos de la mitocondria para generar posteriormente energía bajo la forma de ATP. Sin embargo, este NAD fosforilado no entra a la cadena respiratoria. Lo que hace ese NAD fosforilado es participar en la síntesis de compuestos. Lo vamos a ver cuando entremos a metabolismo de hidratos de carbono. Las vías de la pentosa utilizan el NAD fosforilado. Entre estos dos, los que me van a alimentar, me van a ayudar a la cadena respiratoria es la nicotinamida adenina-dinucleótido. La nicotinamida adenina-dinucleótido fosforilado, sin embargo, me sirve preferentemente para sintetizar otros componentes. Componentes de la cadena respiratoria. Son 5 los componentes de la cadena respiratoria. Deshidrogenasa flavín dependiente, deshidrogenasa nicotinamida dependiente, proteína ferrosulfurada, coenzima Q y citocromo. Ahí solamente aparece la flavín dependiente, faltó la deshidrogenasa nicotinamida dependiente. Entonces son 5 los componentes. Deshidrogenasa nicotinamida dependiente, deshidrogenasa flavín dependiente,
proteína ferrosulfurada o los centros PDCI, centros de hierro y azufre, coenzima Q y citocromo. Muy bien. ¿Quiénes son entonces las coenzimas que participan para ayudar a esa deshidrogenasa? Ahí lo tenemos, los NAD, los FMN. Si la enzima es deshidrogenasa glicotilamina dependiente, ¿quiénes son sus coenzimas? NAD. Si la enzima es flavin dependiente, ¿quiénes son sus coenzimas? FMN y FAC. ¿Qué otro componente más tenemos? Las quinonas o coenzima Q. ¿Dónde la habíamos visto la coenzima Q? ¿Qué es la coenzima Q? ¿Qué es la coenzima Q? Un hidrato de carbono, una proteína, un ácido nucleico, un nucleótido, un péptido, un aminoácido, un lípido. ¿Qué es? Un lípido. Por eso, esta coenzima solita, sin necesidad de ningún mediador, se empotra en la membrana interna de la mitocondria. No le hace falta más nada. Su característica hidrófoba hace que ella esté solita formando parte de la cadena respiratoria. Ahorita la vamos a ver. Los citocromos se caracterizan porque tienen una estructura muy parecida a la hemoglobina o a la mioglobina en realidad. Tienen un grupo hemo. Al centro tienen, en vez de tener hierro, tienen el cobre y tienen la característica de tener una globina rodeando la estructura. Y las proteínas ferrosulfuradas, como su nombre dice, tienen proteínas y hierro que las vamos a ver. ¿Cuáles son los citocromos que participan? A3, este 566, 562 que lo ven ahí, corresponden a las longitudes de onda en las que fueron descubiertas, porque todas estas estructuras han tenido que ser descubiertas. Imagínense, el tamaño de una célula es pequeño. Sobre eso, imaginen a la mitocondria, más pequeñita aún. Y encima, la cadena respiratoria forma parte de la membrana interna de la mitocondria. Entonces, ¿qué tenemos? Para poderlo descubrir se ha tenido que hacer una hidrólisis, una ruptura, y se ha descubierto estos dos, que en las longitudes de onda de 566 y 562. Muy bien, y el citocromo C, C1 y C, que se encuentra ahí. ¿Se acuerdan que yo les dije? La cadena respiratoria es alimentada por equivalentes reductores. Los equivalentes reductores caen del ciclo de Krebs. ¿Cuáles son los equivalentes reductores? NAD y cogenado. Son alimentadores de la cadena respiratoria. ¿Cuáles son las enzimas generadoras de equivalentes reductoras que se encuentran en el ciclo de Krebs? Esto es importante recordar, porque estas enzimas hacen posible de que se desprenda este compuesto y caiga a la cadena respiratoria. Y vamos a ver que por cada NAD que cae a la cadena respiratoria se sintetizan 3 moléculas de ATP. Vale decir, por cada chequecito que le llega al cajero, le da, pongámosle, $300,000, más o menos así. ¿Por qué? Los ATP dan energía. ¿Quiénes son los proveedores de los cheques? ¿Quiénes son los que dan los cheques? ¿Quiénes son los que dan estos equivalentes reductores? Son 4 enzimas formadoras, de alguna manera, que vienen y caen al ciclo de Krebs. La piruvato deshidrogenasa, la primera que no está conectada con el ciclo de Krebs, que forma parte de la glucólisis. 3 que tienen que ver con el ciclo de Krebs. La isocitrato deshidrogenasa, la malato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Si ustedes se fijan, tiene el nombre deshidrogenasa. ¿Qué quiere decir? Que esa enzima al sustrato le quita hidrógeno. Si le quita hidrógeno, ¿quién le tiene que ayudar? Un NAD. Ese NAD, en el momento que quita hidrógeno al sustrato, se convierte en NAD
hidrogenado. ¿Qué es el NAD hidrogenado? Un equivalente reductor, o el cheque que estábamos hablando. Y el equivalente reductor, ¿a dónde tiene que ir para convertirse en dinero ese cheque? A la cadena respiratoria, o dicho de otra manera, al banco. ¿Quiénes son los que le van a ayudar? Los cajeros. ¿Quiénes son los cajeros? Los complejos asociados con la fosforilación oxidativa, sale la molécula de ATP. ¿Más o menos entienden la secuencia? Ahí tenemos, bueno, ahí hice 5 complejos, pero son 4. Hay uno que está por demás, este de acá. El ATP sintetasa lo están acoplando con la fosforilación oxidativa, así que son 4 los complejos, y estos son los grupos prostéticos. ¿Qué son los grupos prostéticos? Son ayudadores de la actividad enzimática. Su libro, el Antonio Blanco lo llama grupo prostético, y les dice coenzima y metal. Así habla su libro el Antonio Blanco, para hablar su mismo lenguaje. Dice, la coenzima y los metales son grupos prostéticos. Ustedes son los grupos prostéticos ayudadores de la actividad enzimática. Muy bien. Aquí veamos, eso lo vamos a ver ahora. 4 los complejos. Ahí está. 1, 2, 3, 4 complejos de la cadena respiratoria. ¿Cómo se llaman esos complejos? Lamentablemente tienen nombres raros que están relacionados con su actividad que lleva de transportar electrones o transportar protones. Si te dirá, ay, está feo eso, y ese yo no queda otro. No le puedo poner otro nombre, por más que quiera. El primero, NAD-ubiquinona reductasa, el primer complejo, NAD-ubiquinona reductasa. El segundo complejo, ubiquinona citocromo C reductasa. El tercer complejo, succinat-ubiquinona reductasa. Y el cuarto, citocromo oxidasa. Tiene mucho que ver esto con los componentes de los cuales está formado. Y ahí nuevamente, los 4 complejos, NAD-ubiquinona reductasa, succinat-ubiquinona reductasa, ubiquinona citocromo reductasa y citocromo oxidasa. Y existen 2 compuestos libres. ¿Cuáles son? La coenzima Q y el citocromo C. Bien. Para que me voy a saltar a una imagen para que se ubiquen. Miren un ratito, me voy a saltar a una imagen. Esta es la cadena respiratoria. Complejo 1, complejo 2, se conecta con un elemento libre que es la coenzima Q. Complejo 3, este complejo 3 se conecta con el citocromo C, el citocromo C se conecta con el complejo 4 y el producto final, agua. ¿Qué alimenta a la cadena respiratoria? Lo vamos a ver en este momento, los equivalentes reductores. ¿Qué va migrando a lo largo de todo esto? Protones y electrones. ¿Por qué protones? Porque hay oxidación y reducción biológica. ¿Por qué electrones? Porque hay oxidación y reducción química. Lo hablamos todo eso en la clase anterior. Entonces, a lo largo de toda esta cadena va saltando protones y electrones por todos esos componentes. ¿Cuál es el producto final de la cadena respiratoria? El producto final de la cadena respiratoria es la reacción del oxígeno con los protones y los electrones para generar agua. Lo básico que tienen que acordarse. ¿Qué alimenta la cadena respiratoria? Los equivalentes reductores. ¿De dónde provienen los equivalentes reductores? Del ciclo de Krebs y uno que provee de la glucólisis. Más de uno, pero hay uno que es importante. ¿Cómo se distribuye todo eso? En 4 complejos y 2 elementos libres, coenzima Q y citocromo C. ¿Cuál es el producto final de la cadena respiratoria? O el agua, la reacción del oxígeno con los
protones y los electrones me da agua. Y no es energía. No es energía, porque a veces a ustedes se les pregunta en los exámenes cuál es el producto de la cadena, cuál es el producto final de la cadena respiratoria y le ponen energía. No es energía, es agua. ¿Acaso de lo que nosotros, el oxígeno que nos llega a nuestro cuerpo, finalmente ¿qué se convierte? No, pero nos da energía. ¿Cómo lo vamos a ver en este momento? Pues ya que están orientados en esto, volvamos para atrás. Ahora sí, veamos cómo va funcionando los complejos. Primero, complejo 1 y complejo 2. Si ustedes se fijan en el complejo 1, ¿qué aparece aquí abajo? ADP, fósforo que se convierte en ATP. Eso es la fosforilación oxidativa. Esto de aquí es la fosforilación oxidativa. En el complejo 1 se acopla la fosforilación oxidativa. Ya vamos a ver qué es la fosforilación oxidativa. O dicho de otra manera, es la forma de obtener moléculas de ATP asociado a la cadena respiratoria. Eso es la fosforilación oxidativa. Obtener moléculas de ATP asociado a la cadena respiratoria. Muy bien. En el complejo 2, sin embargo, miren ustedes, el complejo 2 no tiene ATP. No hay un sitio de acoplo. El complejo 2 se caracteriza por ser, más que todo, recibir equivalentes reductores de tipo FAC. Sin embargo, el complejo 1 recibe equivalentes reductores de tipo NAC. Vamos a ver un momento. El complejo 1, ahí dice, por intermedio del NAC, de los equivalentes 10 de hidrógeno sustratos oxidados, por las deshidrogenasas, de tal manera que voy a tener ganancia ahí del protón. Contiene entonces FMN, varios oxígenos ferrosulfurados. ¿Y qué va a hacer el complejo 1? El complejo 1, los hidrógenos que le llegaron de los equivalentes reductores, lo va a pasar a los biquinoles. ¿Se acuerdan que era complejo 1, complejo 2 y los biquinoles? Al NAD, al complejo 1 le llega NAD hidrogenado, un equivalente reductor, su alimentador, se activa el complejo 1. ¿Qué va a pasar a la biquinona? Le va a pasar protón. El complejo 2, sin embargo, el complejo 2 se caracteriza por tener FAC y 3 proteínas ferrosulfuradas. Transfiere equivalentes de reducción, dice, a la coenzima Q también, pero en menor proporción que lo que podría ser lo que viene a ser los NAC. Entonces, ¿qué son las flavoproteínas? Son enzimas que contienen como ayudadores FMN, FAC, y estos aceptan protones de los NAC también. Se caracterizan por aceptar dos hidrógenos, FMN hidrogenado y FAC hidrogenado, ambos equivalentes reductores. Estos van a mover o van a ser capaces de sufrir reacciones de óxido-reducción con las proteínas ferrosulfuradas, de manera tal que una coenzima Q acepta protones y acepta electrones. ¿Qué son las proteínas ferrosulfuradas? Como su nombre dice, ustedes van a, si entran a internet, les va a decir lo siguiente: la cadena respiratoria es una secuencia de proteínas. Sí, tienen razón, porque las enzimas, ¿qué son las enzimas? Proteínas. Y las proteínas ferrosulfuradas, ¿qué son? Proteínas. Entonces, y el citocromo C, que tiene una cadena de globina. Entonces, sin desmerecer, cuando ustedes leen y les mencionan la cadena respiratoria es una secuencia de proteínas, bien sabemos que no todas las proteínas son iguales. Entonces, piensen, muy bien, proteínas ferrosulfuradas. Las proteínas ferrosulfuradas se caracterizan por ser estructuras proteicas conformadas por aminoácidos que contienen azufre. ¿Cuáles son los aminoácidos que contienen azufre? La metionina y la cisteína. Esos que se encuentran en la yema, en la clara del huevo. ¿Muy bien? Esta proteína se caracteriza por la presencia de esos aminoácidos. Estos
aminoácidos que contienen azufre se unen al hierro, lo ven al hierro, y se pueden unir por un simple enlace de coordinación, por complejo enlace de coordinación, allá hay 2, 3, 4. Entonces yo tendré relación de hierro con el azufre hasta de 4, de 6, de 8. Por eso dice, al menos 8 proteínas ferrosulfuradas participan en la cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria. Estas proteínas ferrosulfuradas van a tener una forma muy sencillita, que es la que está en ese extremo, como una más compleja. Y ahí está, complejo 1, complejo 2, ¿a dónde vierten su contenido? A la coenzima Q. ¿Dónde entra el NAD hidrogenado? El NAD hidrogenado entra en el complejo 1. Alimentador, sin embargo, del complejo 2 es un succinato que viene del ciclo de Krebs. Ahí está la coenzima Q. La coenzima Q es un terpenoide cíclico. ¿Se acuerdan los terpenos en los lípidos? Es un terpenoide cíclico cuya unidad básica estructural es el isopreno. Bien, esta ubiquinona Q es capaz de atrapar sobre sí protones y electrones. ¿De dónde vienen estos? Vienen del complejo 1 y del complejo 2. Ahí está. Complejo 1 y complejo 2 vierten a la coenzima Q. ¿Qué van a ver? Hidrógenos. Esto es. ¿Qué hay acá? Hidrógeno. ¿De dónde vienen estos hidrógenos? Ciclo de Krebs, glucólisis, etc. Esto equivalente reductor o nuestro chequecito se tiene que convertir en energía. Se va al banco. ¿Cuál es nuestro banco? La cadena respiratoria. ¿Qué son estos? Son nuestros cajeros. Entonces, este chequecito entra por el cajero 1, complejo 1. No así por el complejo 2. Entra por el complejo 1. Vale decir, como que el cajero 2 le diga, aquí solamente aceptamos cheque del Banco Mercantil. Usted va del Banco Unión, con su cheque del Banco Unión. Entonces aquí no entra, entra en este complejo 1. ¿Qué hay aquí? Hay flavoproteínas, que van a tener FML. ¿Qué hacen estas? Estas deshidrogenasas flavoindependientes van a atrapar los hidrógenos y se van a convertir en FMN hidrogenado. ¿Qué le pasa al hierro? El hierro sufre un proceso de oxidación o de reducción. Entonces aquí, ¿qué va a haber? Oxidación y reducción química y biológica. Este lleva hidrógeno y este lleva electrones. ¿A quién lo va a pasar? A la coenzima Q. Lo mismo acá. ¿Qué hace el hierro? Toda vez donde ustedes vean hierro, piensen que el hierro 3 pasa a hierro 2 porque gana un electrón. El hierro 2 pasa a hierro 3 porque pierde un electrón. Entonces, ¿qué mueve el hierro? Electrones. ¿Qué mueven estos compuestos? Hidrógeno. Entonces, ¿qué recibe la coenzima Q? La coenzima Q recibe protones, electrones de aquí y recibe protones de aquí. Recibe electrones de aquí y recibe protones de aquí, que llegaron a través de los equivalentes reductores. Entonces, ¿qué está saltando aquí? Protones y electrones. ¿Qué significa el salto de protones y electrones? Significa oxidaciones químicas y oxidaciones biológicas. Bueno, más o menos, esto puede explicar, ustedes no creen. Ahí está el ubiquinona. Complejo 3. ¿Qué tiene el complejo 3? El complejo 3 tiene citocromos, tiene hierro y otra vez que aparece otro lugar de anclaje, otro lugar donde se va a unir la fosforilación oxidativa. El complejo 2 no participa en la fosforilación oxidativa. ¿Okay? Ahí están los componentes, lo mismo, y ahí está la estructura del citocromo. ¿Qué es el citocromo? Una globina que
que tiene al centro un hemo. ¿Cuántos citocromos tenemos? A, B y C. A, A3, B566, B562, y citocromo C y citocromo C1. Listo, aquí está complejo 3 y complejo 4. ¿Qué es lo que venía ahí? ¿Qué es lo que vamos a tener? No está muy claro ahí, pero ahí se ve el emprendimiento, aquí tenemos otro, aquí está más claro. Ahí está el hemo, lo ubican el hemo, mira el hemo. ¿Dónde el grupo de quién? ¿Dónde habíamos visto el hemo? En la hemoglobina. ¿Dónde está su compañero? Su compañero me preguntaba ya, ¿qué es el hemo? Me decía, ¿qué es el hemo? El hemo es un anillo tetra, es la unión de 4 anillos tetrahidrólicos unidos por enlace metino y al centro tienen hierro. Bueno, en este caso, este hemo, mírenlo, muy parecido al de la hemoglobina, por eso dice allá hemo de hemoglobina y mioglobina, y tiene alrededor una cadena poliinvertida. ¿Qué va a transportar entonces estos citocromos? Va a transportar preferentemente electrones por el compuesto que tiene al centro. Bien, aquí está, más o menos la imaginación tiene que brillar para que nos fijemos. Listo, este está más bonito. Llego al complejo 4, en el complejo 4, miren ustedes, finalmente saltaron los protones, los electrones, y que tengo la reacción final es que el oxígeno se combina con los protones y me da agua. Previamente pasó por un citocromo que se llama citocromo C. Bien, otra vez la imagen que saltar, otra imagen, complejo 1, complejo 2, pasa la coenzima Q sigue dividiendo protones y electrones al complejo 3, del complejo 3 otra vez pasan protones y electrones al citocromo C, del citocromo C pasa al complejo 4 y finalmente el agua. Lo lean en la bibliografía que lean, así sale siempre. Buscan en internet que salen imágenes de este tipo, donde le dicen ciclo de Krebs, glucólisis, son alimentadores de qué, lo ven ahí los equivalentes reductores, ese botonito que está ahí arriba, ese equivalente reductor que alimenta la cadena respiratoria hasta que llega y la reacción final, el producto final es agua. Bien, hablan del potencial decreciente. ¿Por qué hablan del potencial decreciente? Porque no se olviden que era lo que les dije, que en una oxidación y reducción que hay un voltaje o no, en una oxidación y una reducción química, que hay pérdida de electrones y ganancia de electrones. Ese flujo de electrones que es una corriente eléctrica, y la corriente eléctrica se mide en voltaje. Entonces ustedes van a encontrar, porque se puede hacer una lectura a más allá de su libro, buscar en internet, les va a hablar de la parte físico-química, el potencial decreciente que se genera a lo largo de esta reacción. Nosotros no lo vamos a enfocar desde ahí, porque si usted me dice, vamos a empezar la energía libre, de esta de qué, usted me va a mirar feo, a veces tendríamos que hablar toda la parte físico-química previamente. Por lo menos, valga la aclaración de que cómo es que se produce la cadena respiratoria y qué es la cadena respiratoria. Ahí tienen otra imagen de la cadena respiratoria, los 4 complejos alimentadores de que esta es la fosforilación oxidativa, este ATP. Bien, ¿qué es lo que se ve ahí? Hasta ahí venía todo muy bonito. Complejo 1, 2, 3, 4, reacción final, pero sucede lo siguiente. La pregunta es, ¿se puede parar la cadena respiratoria? ¿Qué pasa si se para la cadena respiratoria? Bueno, estos estudios, y ahí viene la
parte ética. Lamentablemente estos estudios se han tenido que hacer en seres vivos. Y obviamente que los seres vivos no son los humanos, que son los animales. Aunque bien sabemos que en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes eran los elementos de estudio? Ahí se sometían a grandes multitudes a cámaras de gas. ¿Qué les pasaba? Sobrevivían, vivían y les agregaban diferentes concentraciones de gases para ver todo este proceso que hoy ya lo estudiamos libremente, que la parte ética en esa época no existía. Hoy sabemos que no podemos ver crucificado un animal porque estamos denunciados. Muy bien. Inhibición del transporte electrónico. ¿Se puede parar el transporte electrónico de la cadena respiratoria? Sí. ¿Cómo puede ser esta inhibición? Inhibición del transporte electrónico de la cadena respiratoria. Solamente se paran los electrones. No hay salto de electrones. Puedo inhibir acoplado a la fosforilación oxidativa. Paro los lugares de la síntesis de ATP. Desacoplando. Los desacoplantes son aquellos que me desconectan el ATP con la cadena respiratoria. Es como usted se busque, los desacoplantes son como usted se busque un tramitador para conseguir su cheque, la plata de su cheque. Más o menos así. Usted consigue el eje por otra vía. Entonces, los desacoplantes en realidad impiden la síntesis de ATP, pero no paran la cadena respiratoria. Actúan como ionóforos, eliminando el gradiente de protones, que ahorita lo voy a explicar. Y los inhibidores de la translocasa, que son los menores, son los que impiden la entrada para que se una el ADP con el fósforo que forme el ATP. Espérenme, ahorita lo van a entender eso. Entonces tenemos inhibidores de la cadena respiratoria, de la fosforilación oxidativa o los desacoplantes de la fosforilación oxidativa. Veamos los inhibidores de la cadena respiratoria. Insecticidas, los famosos insecticidas. Ahí tenemos el rotenoma. Barbitúricos. Los barbitúricos pueden impedir la cadena respiratoria. Si me impide la cadena respiratoria, ¿qué pasa con el oxígeno? El oxígeno llega, pero ¿se va a dar este proceso? No. Entonces los barbitúricos tienen la característica de actuar inhibiendo a lo que se llaman a los complejos ferrosulfurados, proteínas, y inhiben a la coenzima Q. Entonces, ¿qué hacen? Paran la cadena respiratoria. El oxígeno está ahí, el paciente está respirando. No es que se le ha ocurrido la nariz, se le ha tapado la nariz, la boca, no le llega el oxígeno entra. Lo que pasa es que la cadena respiratoria se paró, ocupa el oxígeno para darle energía al cuerpo. Lo para. ¿A qué nivel? Ahí están los niveles. Entonces, azul de metileno, aceptores artificiales de electrones. La artemisina A, antibiótico. Este tipo de antibióticos bloquean los citocromos a este otro nivel. El 2,3-diclorofenol, otro, que vamos a ver que es inhibidor principalmente de la cadena de la fosforilación oxidativa. Cianuro, monóxido de carbono, inhiben a la enzima citocromo oxidasa. ¿Se acuerdan de su examen que puse? Son inhibidores de una enzima, y era el único que podía ir el único raro del cianuro, era porque a ver si por lo menos se orientaban, porque el cianuro era el único nombre raro. Ustedes saben que el cianuro, ¿por qué provoca cianosis? ¿A qué es la cianosis? ¿Qué color toma el paciente? Azul. Se hablaba en época, por ejemplo, en época de los grandes reyes, que la esposa, no es que era prohibido el divorcio, en esa época era prohibido divorciarse. Entonces, ¿qué era lo que hacían las esposas? Los mataban.
mataban. ¿Cómo los mataban? Con cianuro. Los iban envenenando con cianuro de a poquito y se iban desgastando porque esta reacción y aludían a problemas que en esa época se hablaba siempre de tuberculosis, problemas respiratorios. Finalmente no se levantaba el otro día. Pero ¿cuál era la característica? La cianosis. Pero como no se conocía mucho sobre el cianuro, nadie decía que había muerto por envenenamiento por cianuro. ¿Qué color se pone? Dice la parte forense para investigar si ha habido muerte por cianuro o por monóxido de carbono, que es lo que las uñas se tornan azules. Cuando lo van a entrar a operar, más sencillo. Cuando van, para que ustedes se acuerden de la cadena respiratoria. Cuando una persona va a entrar a una cirugía, ¿qué es lo que le piden a la mujer? Que se limpie el esmalte. ¿Por qué? Para que se vean. Si lo esmalte de uno. Porque aquí se ve la cianosis. Bueno, ahorita está el rosado, pero normalmente es rosadito. Pero ustedes, cuando el paciente le está faltando el oxígeno, no le está llegando el oxígeno, está entrando en cianosis. ¿Qué ocurre? Se torna azulado, se va haciendo pálido. El anestesiólogo revisa, va mirando de ojo esto. Entonces entra uno, sin ni con brillito siquiera lo dejan entrar a uno, no es ni con pase siquiera. Se lo digo yo porque entraba necesaria, ¿no es? Si está despierta, si de acá para allá, nada, quítese hasta la base de la uña. Había que quedarse sin nada para que se vaya. Porque ¿qué es lo que sucede? No es que no está faltando el oxígeno llega. La inhibición se da a nivel del citocromo oxidasa. Se va parando. El oxígeno está, lo que se para es la cadena respiratoria. No se olvide que los barbitúricos para la cadena respiratoria. Ahí tienen otro tipo, los lugares donde actúan los diferentes tipos de inhibición. Complejo 1, complejo 2, en el 3 y en el 4. Los niluros, los monóxidos y los cianuros en el complejo 4 son los más conocidos. Antomicina, metacronol, el malonato, la multiplicina y el otro son antibióticos. Y los barbitúricos, obviamente, a nivel del complejo 1. Y ahí tienen para entretenerse y leer lo que es. Ahí está, otra vez. Todos los inhibidores a lo largo de cada cadena, a lo largo de cada complejo. Otra vez, ahí está, miles de imágenes como para que no se olviden. Muy bien, hasta ahí todo va bien. Pero resulta que cuando va cayendo el electrón, va saltando el electrón por los complejos, va saltando el protón, hay un oxígeno que atrapa un electrón y se va y no forma agua, no lo atrapa el protón. ¿Entienden lo que está pasando? Viene el oxígeno, va cayendo de la cadena respiratoria que cae, electrones y protones. De repente el oxígeno está aquí y le cae un electrón y se va el oxígeno. No espera a que venga el protón para formar agua. Oxígeno más un solo electroncito se convierte en lo que se conoce radicales libres. ¿Y eso hay en nuestro cuerpo? Sí, hay. Es el causante del envejecimiento. Así de sencillo. Hasta ahora, entre comillas. Por ahí el día de mañana, cuando ya usted sea un profesional a punto de jubilarse, resulta que descubre que los radicales libres no tenían nada que ver con el envejecimiento. Pero se dice actualmente que nosotros nos envejecemos, nos oxidamos por los radicales libres. Los radicales libres en nuestro cuerpo cumplen también funciones beneficiosas. Cuidado, porque podemos pensar que los radicales libres son malos. Los fagocitos utilizan estos radicales libres
para degradar bacterias y elementos extraños. Entonces no sirve, pero también es causante de enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los radicales libres? Ahí nos hablan. Estos son el peróxido de hidrógeno que se forma por la reacción de secuencia de los radicales libres, el superóxido, que es ese oxígeno con un electroncito más, y el hidróxido. ¿Qué producen? ¿Qué es lo que hacen los radicales libres? Lo malo que me puede provocar, lo malo. Porque lo bueno es que ayuda a destruir elementos extraños. Lo malo, miren, es bastante. Mutación a nivel del ADN, pudiendo llevar la información al cáncer. ¿Por qué siempre aparece el cáncer? Se van a dar cuenta que todo aparece el cáncer. Porque no hay un origen. ¿Cuál es el origen del cáncer? Puede ser mutaciones, puede ser algún elemento que provocó la mutación, puede ser que algo que comimos, algo que el medio ambiente. La etiología es variable. Por eso muchos cánceres no encuentran cura. Hay otros que sí logran sobresalir, algún tipo de leucemia pueden salir, pero otros son de mal pronóstico, ya van a llevar ustedes los tipos de leucemia. La respiración de oxígeno favorece la formación de los radicales libres, causando alteraciones graves en el sistema nervioso central y en los pulmones. Importante acordarse esto, pero es un tema de la pediatría, la neonatología, donde va a tener un bebé, un recién nacido o un prematuro entubado, que está recibiendo oxígeno. Ese oxígeno que le está llegando a este paciente tiene que ser finamente dosificado. ¿Cómo lo voy a dosificar? Haciendo gasometría, viendo el equilibrio ácido-base, quién me va a dar la saturación de oxígeno, etc. Porque me afecta al sistema nervioso y pulmón. No vaya a ser que si no se dosificó la cantidad necesaria, yo voy a tener que finalmente lo saco a ese niño de terapia intensiva a sala, pero lo saco con secuelas irreversibles. Si daña el sistema nervioso central, yo puedo tener un niño que no sujeta la cabeza, un niño que no puede caminar, que no puede escuchar, que no puede ver, que no puede hablar. Entonces es importante manejar la dosificación de oxígeno. Yo se los cuento, mire, para que ustedes vean la importancia de eso. Mi segundo bebé no nació, me lo arrancaron. Me lo arrancaron cuando tenía 6 meses y 2 semanas. Yo entré en eclampsia. No eclampsia, entré con el primero y me dijeron no puede tener más hijos, te corre el riesgo. Pero yo, yo quiero otro. Y a los 5 años me animé de tener otro. Este niño me lo tuvieron que arrancar a los 6 meses y 2 semanas, porque lamentablemente, como le digo, entre mi clase. ¿Qué me dijo la pediatra en ese momento? Piense que usted tiene otro niño. Se está muriendo, adentro se está muriendo. Hay que sacarlo. Yo no supe más, porque lo único que recuerdo es que yo me vaciaba en sangre y me iban a sacar matriz, me iban a sacar todo. Más bien, en esa época yo estaba de jefe de laboratorio de análisis clínico acá en la universidad y conocía a varios de los médicos. Entonces uno de ellos, yo lo escuché entre sueños y que ya me desmayaba, que dijo, no se la saqué, no se llama así, ella es joven todavía, va a tener problemas. Y yo quería decir, no me sale, no supe más, no lo escuché a mi incorporar ni nada. Yo reaccioné 48 horas después de una terapia intensiva. Reaccioné y todavía lo único que yo sentía era algo en el vientre, algo pesado. Yo le decía al enfermero, me acuerdo que era un varón, decía, me sacaron mi matriz, ¿qué es lo que tengo aquí? Es una bolsa
cual se pone una bolsa de arena para que haya retracción más bien de la matriz. Los que la salvaron su matriz, no se preocupen, está bien, levantado más de 48 horas, aquí está todavía, ahora ha pasado de terapia a intermedio. Y mi hijo no me decía nada, me pasaron a sala, y mi hijo nadie me decía nada, hasta que apareció el pediatra que yo lo conocía, y le digo, dígame, por favor, ¿qué pasó con mi hijo? Y me dice a la enfermera, ¿cómo está de su presión arterial? Ya se la está regulando. Su hijo está en terapia intensiva. ¿Ah? ¿Está vivo? Sí, está vivo, está en terapia intensiva. Entonces no me permitían ir a terapia intensiva por la presión arterial. Entonces yo llamo por teléfono y por suerte el que estaba ahí era uno con el que yo había trabajado en un centro hospitalario. La ventaja de trabajar en los hospitales uno lo conoce. Y me dice, usted es la madre responsable que se animó a tener hijos, tenía hijos, que soy yo, sí, soy yo. Quiero verlo a mí bajo su responsabilidad. Usted se me desmaya aquí, bajo su responsabilidad. No me voy a desmayar, no me voy a desmayar. Así que me bajaron, ya lo era toda llena de cosas, llena de paja, etc. Todo por bajo, como uno sale. Ciego, y mi hijo no tenía un solo espacio, había nacido con la cabeza grande, por el problema con hidrocefalia, por el problema de la presión arterial. Estaba totalmente, era una cosita así, chiquita, se veía toda su pena, no hay un solo espacio entubado, la cabeza llena de agujas, los brazos llenos de agujas. Yo dije, no va a sobrevivir. Es más, mi hijo no tuvo nombre hasta el momento de sí. Y ahí era cuando yo les decía, el oxígeno, controlen el oxígeno. Si no, no va a caminar, no va a ver. Y realmente excelente el jefe de neonatología, porque me decía, no se preocupen, estamos haciendo la gasometría, no importa, la gasometría que sea, yo lo veía que mi hijo abría la boca cada vez que lo pinchaba, porque eran 2 o 3 veces pinchado, pero yo sabía que de eso iba a depender que le estén dosificando la cantidad de oxígeno. Yo lo saqué de ahí después de 2 meses de una neumonía, lo alimentaban, tenía una sonda en el cuello, no podían alimentarlo por la boca. Lo saqué, nació, lo arrancaron en agosto y yo lo saqué en octubre. De terapia intensiva, todo me lo llevé a mi casa. Con un cuidado excesivo, entraba en una almohadita así, lo tenía que llevar a que le hagan fisioterapia respiratoria. Cuando ya él tuvo 1 año, no sostenía la cabeza. No sostenía la cabeza. No era como esos niños que se paran y se agarran en la cuna, ¿no? Que tiene la fijeza, no podía sostenerla la cabeza. Y me di cuenta y llevaba, ya iba a sus 2 años y apenas medio que hacía las cosas. Entonces yo lo llevé a una guardería, porque lo llevaba de nuestro hijo, también una lumbrera por el año y medio, siempre iba solito, iba con sus chicos. Pero ya lo llevé y ahí había maestra integradora, es decir, maestra para niños con discapacidad. Entonces me dijeron que el niño tiene discapacidad, hay que llevarlo a un centro para que lo evalúe. Además, él no ve. Yo, no mira, él no mira. Entonces yo me enloquecí, que no vea, que no se pare, que no hable. Entonces, pues para mí fue el hecatombe. Ahí quedó mi maestría, ahí quedaron mis sueños parados en el camino. Entonces me dicen que hay que llevarlo, hay que empezarlo a trabajar. Esas son las consecuencias de niños que son sometidos a oxígeno. Sí, le digo, pero ¿cuánto se está bien? Lo han trabajado bien, pero de todas formas, él ha estado en terapia intensiva durante mucho tiempo, esas son las consecuencias. Me tomó desde sus 2 años hasta los 7 años, fonoaudiólogo, maestra integradora, fisioterapia, natación, que ahora quiero que lo vean. Mide 1,75 m.
habla bien, está en las olimpiadas de su colegio, de matemática, de física, de química, pero me costó mucho, me costó. ¿Qué fue el diagnóstico? Tenía, por el hecho de no haber estado en el vientre materno, por el hecho de haber sufrido, tenía un desfasaje, es decir, psicomotriz, aproximadamente de 8 meses a un año. Y él, desde sus 2 añitos, usó unos lentes, una medida altísima, eso sí quedó con esa secuela de los lentes, la medida. Él desde chiquitito tenía que usar lentes, y tenía que usar esos lentes aquí que con esa vida, pregúntenme. Yo me dijeron que ahí me comentaron y yo a la Pau, en la Pau que dejaba mi aguinaldo por comprarle los lentes, porque él no quería, como su medida era alta, para no deformarle el tabique nasal, entonces había que hacerle especiales para él, porque la medida era muy alta y los lentecitos especiales para él. Ahí terminaba mi aguinaldo todos los años, porque él lo hacía escogerse los lentes. ¿Qué hacía con los de goma? Los estiraba de aquí, se los sacaba, los quería romper. Entonces, ¿qué hacía la de la otra Pau? Que es muy bonito. A ella lo alzaba, ¿cuál? Le decía, yo de este lado temblando, así, y él que haga esto, se lo colocaba, no se lo quería sacar, ese. Pregúntenme lo que costaba el armazón, no importaba lo que costaba el armazón. Y me decían que esos son adecuados para su medida, para el tipo de lente, y así durante, como le digo, desde sus 2 años hasta sus 7 años que tuvo maestro integrador. ¿Saben lo que es una maestra integradora? Es la que está al lado del estudiante y le lleva una currícula paralela, porque no entiende la consigna que se le daba a los otros. Yo no podía agarrar un lápiz, no lo podía agarrar. Medio pueblo de Santa Cruz anduve buscando un aparatito especial que lo traían del Perú para que él agarre. Había una estrellita en un lado, entonces había que decir, el dedo se choca en la estrellita, ahí se agarra, y así lo tenía que agarrar. Un día se cayó en la guardería, de un columpio. Yo llego, estoy aquí a todas asustada. Lo veo sin lente. Yo, los lentes. No me fijé el chichotazo, me abracé. Mira, los lentes. ¿Qué te pasó a los lentes? Y la tía me saca, quita, señora. Pero ese no es el problema, yo lo miraba a los lentes. Ay, quítate. Cuando lo miro, digo así. Se cayó y hace pobre. Les comento lo que a mí me tocaba ir a esos centros y escuchaba mucho de madres que comentaban y decían, ay sí, mi hijo cayó a terapia intensiva también, pero él no escucha, mi hijo no habla bien, el mío tampoco hablaba, pero yo lo llevaba, yo lo vi en la casa, mamá fue hasta profesora de él, dejé prácticamente muchas cosas por ayudarlo. Dejé muchas cosas, es decir, postergué mi parte académica por ayudarlo a él, pero lo saqué a flote. Ahora, aquí me digo, solito hace, va a la olimpiada, estudié, sí, le digo yo, tú hablas medio chuto siempre, le digo por enojarlo, así que no inglés no es fluido, porque entre tus habladas y tu inglés lo mismo, sí, pero ya tiene 17 años, cumplió recién 17 años. Por eso le digo yo, esto de los radicales libres es importante. Y si ustedes les toca ir a la hematología, préstenle atención, la gasometría, por eso yo tanto lo ejecuto con la gasometría, como será en una de las... me entregaron un reconocimiento un año en la carrera de medicina. Y el que me entregó el reconocimiento me dice, ay, equilibrio ácido base, ay, equilibrio ácido base, me dice cuando me lo entrega. Ya, le digo, pero ¿acaso no le sirvió? Le digo, sí,
porque después equilibrio ácido base, ustedes saben que es el pan de cada día en emergencia. Ahí no es que voy a sacar esto maquillaje, no, se van a reír de lo que verían ahora, y van a decir, mucha, pero si no necesito lo básico tan sencillito, y ahora tan complicado que hemos visto. ¿Está bien? Muy bien, muchachos, entonces para que se acuerden de los radicales libres. Envejecimiento, ya tendríamos. Daño oxidativo, se decía que mucho tenía que ver con enfermedades de tipo crónico. Cómo nuestro cuerpo regula lo que viene a ser los radicales libres. Tenemos catalasa, la vitamina E, betacaroteno, etc. Todos estos peróxido de glucasa se adquieren a través de la alimentación, la vitamina E. Ahí tenemos las reacciones de los radicales libres, para que lo tengan en cuenta. Alimentos que contienen antioxidantes, zanahoria, tomate, naranja, papaya. ¿Cuáles son los famosos antioxidantes? ¿Cuáles son los famosos antioxidantes que tenemos? Peróxido de glucasa, peróxido de glucasa, los peróxidos, y ahí están las radicales libres atacando al cerebro. Este es un radical libre. Un átomo común electrón. La importancia clínica. Los radicales libres. El pulmón y el cerebro son los más sensibles a esos agentes. Se suele dar por hiperventilación, además que están determinados, identificados como factores de envejecimiento. Y hay un listado de los causantes de las enfermedades relacionadas con los radicales libres. Fosforilación oxidativa queda para la hora.